Hoy en día, cualquiera puede hacer un podcast. Pero no cualquier podcast. Elemental, querido Watson. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios. Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena Ser, la radio. Ser Podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino. Cuando una situación, la que sea, me da igual, cuando una situación se deteriora mucho, llega un momento en el que pase lo que pase, no pasa nada. Hechos o palabras que así de entrada tienen pinta de barbaridad, pues directamente nos resbalan, ¿no? Hasta que un día, por lo que sea, ocurre algo concreto, algo que a lo mejor no parece tan bestia como otras cosas, se desencadena un terremoto y desemboca en una conclusión inapelable. Hasta aquí hemos llegado. Ojalá, yo lo espero, aunque sé que no pasará, ojalá ocurriera algo de esto en el debate político, en el Congreso concretamente, después del episodio de esta mañana. No el rifirrafe entre Sánchez y Casado, la mudanza, no, que ya es habitual, ni tampoco el duelo tabernario que han mantenido Teodoro García Egea y Pablo Iglesias a propósito de la moción de censura de Murcia, que dónde saca la pasta y esas cosas. No, si todo eso más o menos ya nos lo sabemos. No, me refiero al momento en el que Íñigo Errejón estaba interesándose por un problema concreto, gravísimo, la salud mental de los españoles a causa de la pandemia, y un diputado del Partido Popular le ha gritado desde ese escaño: «¡Vete al médico!». Yo creo sinceramente que esta sería una buena oportunidad para decir: hasta aquí hemos llegado. De verdad, para darse cuenta de que por este camino estamos a 2 pasos o menos de acabar literalmente a guantazos. ¿Es tan bestia eso de «vete al médico»? ¿Encierra tanta inquina, tanto desprecio y tanta ignorancia? En un momento donde todos los expertos en salud mental advierten de que la ansiedad, la depresión, el pánico afectan a un porcentaje altísimo de la población y que no hay red para afrontar eso. Vete al médico es una patada en la cara de toda esa gente, ¿no? El autor de la frase, por cierto, se llama Carmelo Romero, es un señor de Palos de la Frontera, que llegó al Congreso hace ya 10 años, o sea que ya tiene experiencia, y que ha pedido disculpas en Twitter, porque, leo textualmente, por una frase desafortunada. Vale, pues Isaías Lafuente, que como tuitero está bregado en 1000 debates, le ha respondido algo que me parece muy acertado, muy preciso. Porque a veces con pedir disculpas, parece que se borren las ofensas y no es así. Desafortunado, escribe Isaías en su tuit, es algo desacertado o inoportuno. No dar con la palabra precisa o contar un chiste de viudas a la mujer que está enterrando a su marido, por ejemplo. Lo suyo, añade, ha sido una vergüenza impropia de un diputado. Pues eso, a ver si alguien aprovecha para echar el freno de mano o al final sí que acabaremos todos locos. Bienvenidos a La Ventana. Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras y una mariposa al Rockefeller Center y alfarero de
Capdepera. Al vigía de Occidente prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Isaías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por el tuit. De nada, de nada. Bueno, he estado investigando un poco sobre este hombre ¿Ah, y sí? creo que solamente había tenido una intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados. Una sola antes que una esta. intervención formal. Bueno, de hecho no ha intervenido hoy. No, bueno, sí, hombre, claro que ha intervenido, vamos. Sí, no, ha intervenido. Ha intervenido Entiéndase. clarísimamente. Bueno, pues nada, le hemos conocido. Y lo malo de esto es que cuando estos diputados enseñan la patita, claro, después empiezan los tuiteros a rascar en su perfil y encuentran cosas increíbles. Ahora acabo de leer una que casi mejor no citarlo, para no darle más protagonismo a este hombre. John Sistiaga, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Roberto, estás ahí, ¿verdad? ¿Qué tal? Hombre, no le pongamos galones. Ha irrumpido. Intervenir es algo más Sí, serio por en eso, el por Congreso, eso. ¿no? Pero bueno, Sí. Ha irrumpido está bien. Mira, ¿ves? Lo de Ha las irrumpido, palabras ya está está. bien. Que las O que las interrumpido. Sí, también, También, sí. las dos cosas sirven. Bueno, todo esto lo estaba escuchando Manuel Romero, que es sociólogo, doctorando en sociología en la Universidad Complutense, que ayer mismo, es casualidad, ayer mismo escribía en Twitter lo siguiente: después de 7 meses sin escribir por culpa de la ansiedad y la depresión, he escrito 2 artículos en 5 días y no puedo estar más feliz. Tenía que comunicarlo. Y nosotros llamarle. Manuel Romero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carles. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va eso, amigo? ¿Qué tal? Pues bueno, escuchando las declaraciones de este hombre. Ya, ¿cómo se te queda el cuerpo? Pues la verdad que mal. Pero no solamente a mí, que he pasado por esto, que estoy atravesando un bache con estos síntomas, sino creo que también a todos los familiares y a todas las personas que saben o que han pasado en algún momento por una situación así. Qué importante, por otra parte, Manuel, es visibilizar esto, ¿no? Quiero decir, dar renombre y contarlo. ¿Cómo te animaste a hacerlo? A contarlo, quiero decir. Pues en realidad ha sido como un ejercicio de autosuperación todo el rato. Esta mañana publicaba uno de esos artículos de los que citaba ayer en el tuit. Aquí lo tengo, Habitar en un mundo grande y terrible, se titula. Efectivamente. Uh-huh. Y en el que describía en el primer párrafo la dificultad de tratar de escribir sobre una situación así cuando te encuentras además padeciéndola, ¿no? Que es como asomarse a un pozo interior que no sabes dónde acaba, en el sentido en el que probablemente donde desemboque el ponerse a escribir sobre esta experiencia, a pensar sobre esta experiencia mientras la estás viviendo, es pues en un ataque de pánico, en un ataque de ansiedad o algo similar. Y entonces me decidí a hacerlo porque creo que no es un problema, como intento destacar, creo que no es un problema individual, creo que no es un problema particular mío, ni creo que sea un problema individual de tanta gente que lo sufre, sino que creo que esto tiene unas causas estructurales muy claras. Uh-huh. Mira, voy a darte un dato. La encuesta sobre salud mental de los españoles durante la pandemia, que elaboró el CIS en febrero, hace apenas 3 semanas, desvela que el 60% de las personas encuestadas afirman tener algún síntoma relacionado con la depresión y la ansiedad durante estos meses. Pero otro dato, tanto más importante: España cuenta con una ratio de 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. 6. La media de la Unión Europea son 18, o sea, el triple. Y este es un informe del Defensor del Pueblo. Y junto a esto, y añado, y es el último dato que doy de momento, más de 2 millones de españoles toman a diario ansiolíticos. O sea, lo de la salud mental no es para hacer bromas, ni chascarrillos, ni cosas de esas, Manuel. En absoluto, en absoluto. De hecho, yo te diría, Carles, escuchando las palabras del diputado del Partido Popular esta mañana, cuando le decía a Íñigo Errejón eso de que se fuera al médico, yo le respondería que yo fui al médico. Yo después de pasar 4 meses por los que no levantaba cabeza y todo lo que iba más allá de los límites de la cama, pues parecía un precipicio.
Decidí ir al médico, porque necesitaba de alguna forma salir de ahí. Cuando fui al médico, el médico me recetó antidepresivos y me derivó al área de salud mental de mi centro de salud. Me dijo que ya me llamarían, y 4 meses más tarde de estar tomando antidepresivos y ansiolíticos en su momento, ya no, todavía no me han llamado. Es decir, que es obvio de que tenemos un problema de que faltan infraestructuras en la sanidad pública para abordar esta serie de problemas. Sin ninguna duda. ¿En qué momento, Manuel, ves que realmente tienes un problema? Porque todos nos levantamos algún día mal, a veces pasamos épocas fastidiadas, en este año ya ni te quiero contar, pero ¿en qué momento tú dices esto ya no es normal? Pues en el momento, yo tuve un primer ataque de ansiedad que fue como el más fuerte, que fue el día 1 de agosto, además no lo olvidaré, porque además venía de hacerme unas pruebas, de sacar mi sangre y tal, para otras cosas relacionadas con el estómago que nada tenían que ver, y de repente tuve ese primer ataque de ansiedad, y a partir de ese día, del día 1 de agosto del año 2020, fui teniendo ataques de ansiedad todos los días. Lo que pasa es que yo pensaba, también por desinformación, claro, que este tipo de malestares pues un día desaparecen y desaparecen como una herida se cura, ¿no? Pues sí. Pensaba que la ansiedad o que los síntomas depresivos pues de un día para otro te levantarías una mañana y habrían desaparecido. Entonces me di cuenta de que tenía un problema cuando esos síntomas no desaparecían. Y ahí fue cuando yo tomé la iniciativa, y después de informarme mucho decidí acudir a terapia y pedir ayuda. Yeah. Porque bueno, primero porque me lo podía permitir, eso es otra cosa muy importante. Claro. Que el hecho de ir a terapia y de que te cobren 60, 70 euros la sesión es algo que no puede permitirse todo el mundo. Desde luego. Y claro, eso indica también, en las propias palabras del diputado del Partido Popular esta mañana, que los problemas de salud mental tienen un sesgo de clase muy, muy evidente. Y es que no sé bien, no sabría decirte con datos si son más, si los que lo sufren son más las clases populares o no. Sí, pero yo eso te lo digo, Manuel, yo eso te lo digo, está publicado hace muy poquito, y sí, lo sufren bastante más. Hay un porcentaje como de más de 20 puntos de diferencia, sí. Sí, claro, y además, no solamente es que lo padezcan, sino que además todo lo que es el camino, todo lo que es ese proceso, es mucho más duro porque, claro, tienes que hacerlo solo, tienes que hacerlo dependiendo de una familia que muy probablemente tenga otras muchas cosas que hacer y tenga otros muchos problemas en la cabeza. Fíjate que yo creo que lo que ha hecho este diputado esta mañana es decir en alto lo que mucha gente piensa, es decir, los problemas de salud mental en este país siguen todavía estando estigmatizados, y ya no es solo una cuestión de clase, creo yo, de clases más bajas o clases más altas. O sea, al decir que voy a un psicólogo o al decir que tengo psiquiatra sigue siendo tabú para muchísima gente, ¿no? ¿Y cómo reacciona mucha gente que piensan que eso es un estigma? Con la negación. Y cuanto más alto mejor, que es lo que ha hecho este hombre hoy. Sí, efectivamente. Vete al médico, ¿no? Porque el que realmente debería ir al médico probablemente es él, que seguramente tiene pues un problema de agresividad y un pronto que de vez en cuando le sale, porque si tienes el pronto y te sale en medio de un debate en el Congreso de los Diputados, ¿qué no harás en tu propia casa? ¿No? Y no lo puedes contener, ¿no? O sea, pero es toda esta gente que todavía no se ha dado cuenta que esos problemas de ansiedad, esos problemas de agresividad se tratan y se deben de tratar con un profesional, claro. Son los que primero y más alto lo niegan, ¿no? Pues mira, lo importante que es lo que está haciendo hoy Manuel en La Ventana, y lo que hizo hace un par de días en Twitter, que es dar visibilidad a los problemas de salud mental, que además afectan a tantas personas. Lo hace también Carolina Iglesias. Carolina es una cómica, Percebes y Grelos, que tiene más de 100.000 seguidores en Twitter, y desde hace cosa de casi 4 años habla de su ansiedad, eso es su problema, habla abiertamente en las redes sociales. La hemos invitado también a asomarse a La Ventana. Carolina, buenas tardes, hola. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo va eso? Pues muy bien, me estaba gustando mucho lo que estabais hablando, estaba como viniéndome arriba con todo lo que decíais, diciendo sí, toda la razón. Tú, ¿en qué momento, yo he dicho hace más o menos 4 años, pero ¿por qué te animas a contarlo? ¿Cuál es el clic que te hace en la cabeza para decir, voy a compartir esto? ¿Por qué me voy a esconder? Si uno que tiene dolor de cabeza no se esconde, pues ¿por qué tendrá que esconderse el que padece ansiedad, no?
Totalmente. Yo sobre todo lo que me hizo querer contarlo fue que cuando a mí me pasó yo no sabía muy bien lo que me estaba ocurriendo, que eso es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? O sea, a mí me dio un ataque de ansiedad muy fuerte. Pues también que yo me dedico pues eso, a presentar programas, colaborar y no sé qué, y dentro de esta profesión también pues la cabeza tiene que hacer un trabajo muy fuerte para estar bien, y cuando me dio el primer ataque de ansiedad trabajando, no sabía qué era eso, y todo eso me agobiaba todavía más. No. Y yo recuerdo esa sensación y creo que fue de los peores momentos que he tenido, y en un momento de felicidad, que también eso es muy difícil, ¿no? Que a lo mejor se supone que te va bien en el trabajo, pero mentalmente estás destrozada. Oye, Carolina, perdona, intenta describirnos lo que es un ataque de ansiedad. Porque antes decía Isaías, todos tenemos días malos o temporadas regulares de estado de ánimo y tal, pero un ataque de ansiedad es una cosa muy seria. ¿Qué señales da? ¿Qué síntomas son? No sé, no puedes respirar, te sudan las manos, no lo sé. Sí, o sea, en mi caso fue eso, el no poder respirar. O sea, yo sentía que me iba a ahogar. O sea, mi pensamiento era que me iba a ahogar. Y que si no, o sea, que no era capaz. Y de hecho, o sea, bueno, me ocurrió en esta misma casa. O sea, yo me salía a la terraza, que tenemos en Prisa, una terraza maravillosa, y yo decía, pero ¿cómo no puedo estar cogiendo aire suficiente en este sitio que es súper amplio para poder respirar? Y no podía. O sea, y mi problema era eso, que cuanto más pensaba en lo que me estaba ocurriendo, más me agobiaba, porque decía, es que no puedo respirar, es que no puedo ni llamar a alguien, es que la gente está ocupada y no me puede atender. A mí, en mi caso, pues claro, me ponía a llorar del agobio que estaba sintiendo en ese momento, y sobre todo las sensaciones que dices, es que igual me muero aquí. Entonces, claro, te pones a pensar en morirte y no apetece. Entonces te pones más nerviosa todavía. Y es una sensación muy complicada, hasta que también supe lo que era. Porque claro, yo mi pensamiento era como de, bueno, pues estoy un poco agobiada, pues no sé, pues estaré, porque a lo mejor también hay gente que, bueno, que te puede ocurrir que a lo mejor tú te levantas ese día bien y de repente te ocurre. Es que tampoco, o sea, Carolina, es difícil. Porque y dentro de esta profesión, ¿qué tal? Soy Roberto. ¿Qué tan modernos y tan empáticos somos, tan ingeniosos? ¿Tú has comprobado que también se ve una confesión así como la tuya con cierto estigma? ¿Ves gestos o alguna actitud rarita? Totalmente. O sea, yo siento que ha evolucionado un poco desde la primera vez que lo conté hace 4 años a ahora. Pero por ejemplo, a mí me pasaba de contar que iba al psicólogo. Bueno, yo cuando iba al psicólogo, cuando era más pequeña, yo decía que iba al médico, no decía. Ahora yo obviamente me atrevo, pero sí que aún sentía cuando lo comentaba a compañeros que era como de, no, yo estoy bien. Y era como de, no, si es que, o sea, es compatible. Si es que realmente creo que todo el mundo debería ir al psicólogo, aunque esté pasando un momento más malo o aunque esté bien, para ver que está todo correcto. Y, por ejemplo, en nuestra profesión, que cada día es una cosa diferente y hay muchísimos estímulos y tal, creo que es totalmente necesario ir a poder regularlo. O sea, yo fui llegué a ir 2 veces a la semana cuando estaba peor, y ahora voy una vez al mes, simplemente para seguir, pues como cuando te haces un chequeo para ver que va todo bien. Yo fíjate, Carlas, vuelvo al comentario de este señor, es que desde que lo he escuchado me tiene muy enfadadísimo, ¿no? Porque lo has dicho tú, es fruto de la ignorancia, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿no? Total. Pero, a ver, él es un diputado. Y se ha metido de manera agresiva y cortante contra el único de sus señorías que en esta ocasión y esta mañana no estaba hablando de política tacticista ni de elecciones en Madrid, sino de algo que realmente es muy grave. Un problema, ¿no? que es lo que tienen que solucionar. Y ha dado varias claves, es decir, en España se suicidan entre 8 y 10 personas cada día. Y 200 más lo intentan. Eso supone 3 veces más que los accidentes de tráfico por los cuales vemos tantas campañas desde la Dirección General de Tráfico. Se supone no ignorar que la cuarta ola, claro que va a ser mental, porque ahora empezamos a sufrir las consecuencias de todo este encierro. Es decir, en Japón, este mes de febrero, han creado también ellos un ministerio de la soledad. Sí. Pero a diferencia del británico, creado hace 2 o 3 años por la cantidad de señores y señoras mayores que vivían solas y se encontraban en soledad y eso les metía en una depresión, lo han hecho ante las cifras de suicidios
provocados en el año 2020 por la crisis del COVID que han llegado a 20.000. Eso les ha llevado a pensar que tienen que tomar una estrategia nueva, generar un ministerio que le han llamado Soledad, le podían haber llamado de otra manera, pero que va enfocado a toda esa gente que desde su soledad, desde su depresión, miedo, ansiedad, lo que quieras, ha decidido quitarse la vida. Suscribo todo lo que dices y añado un dato más. Es que este señor es diputado. Claro. Es representante de todos los españoles y está cobrando un sueldo que le pagan a través de sus impuestos también la gente que tiene enfermedades o problemas mentales. Como la presidenta de Madrid cobra su sueldo de los impuestos de muchos comunistas. Entonces no se puede ofender por educación, por derecho y por sensibilidad a la gente. Pero desde luego, quiero decir, por lo menos un respeto con el pagador, ¿no? Pero está bien que ocurran estas cosas, sinceramente. O sea, yo creo que está bien que salgan estas cosas, porque es que esa es la realidad. O sea, la sanidad pública para las personas y para el tema de la salud mental no está preparada, lo que decíais antes. Entonces, que salgan estas cosas, ¿qué es lo que de verdad piensa? Manuel, Carolina, Manuel nos decía hace un momento que hace 4 meses tenían que llamarle, aún no lo han hecho. Tú en algún momento de estos 4 años acudiste a la sanidad pública, imagino, ¿no? Yo, sinceramente, estuve cuando era menor, iba a la sanidad pública y porque vivía en Galicia, y cuando llegué a Madrid empecé a ir a una psicóloga que tenía una consulta privada. Y por ejemplo, que este es un tema también muy importante, que claro, ya es de profundizar mucho, pero por ejemplo, yo cuando empecé a ir al psicólogo, cuando vine a vivir a Madrid, encontré un psicólogo que no era de la rama ni del estilo que yo necesitaba en ese momento, que eso también es importante, porque hay gente que a lo mejor vive la experiencia de ir a un psicólogo y ese psicólogo no encaja con la persona. Y yo, hasta que encontré a mi psicóloga, pues tuve la suerte de que fue la segunda. Pero hay gente que a lo mejor hasta el quinto no lo encuentra y se piensa que ya eso no le sirve. Entonces, también es muy importante que la gente que decida dar el paso de ir al psicólogo, que también tenga paciencia, aunque es una cosa horrible y que muchas veces a lo mejor pues en sanidad pública te toca a alguien con el que no encajas o que no es la rama que necesitas y te tienes que aguantar o lo que sea. Entonces, bueno, también que tengan paciencia, porque a veces no es que no les sirva ir al psicólogo, sino que no han encontrado ni la rama ni la persona adecuada para ellos. Muy bien. Carolina Iglesias, Manuel Romero, os agradezco muchísimo a los dos que os hayáis asomado a la ventana en un día como hoy, Gracias a ti. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por darnos voz y por visibilizar este tipo de problemas que son muy importantes. Y muchas gracias, Carolina, por la labor que haces de visibilización. Gracias a ti, de verdad, gracias por darle voz a estas cosas. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Hola Santiago, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Bien. ¿Estás bien de fortaleza mental? Lo digo por lo que hemos hablado en los últimos minutos aquí en la ventana. Sí, lo he oído, Cuando Manu me ha llamado para que me conectara, pues estos minutos los he oído. Y bueno, pues yo creo que no hacen falta más comentarios, ¿no? Es que lo digo porque la situación económica es otro factor de riesgo y de agravamiento de situaciones, ¿no? Y eso es algo que se pierde de vista también a veces y que es muy necesario cuidar. Oye, vamos a lo nuestro. Mira, la angustia de tanta gente que ve tambalear su negocio, su proyecto empresarial, que está pendiente de las ayudas. Hay un dato, tú has repetido en las últimas semanas, bastantes veces además, que España somos un país pobre y que tenemos que acostumbrarnos a eso para hacer planes de futuro. Bien, hay un dato de comparación de ayudas directas entre Francia y España. Leemos en El País un reportaje que se titula Los hosteleros quieren subvenciones a la francesa. Cuentan que Álvaro Sánchez y Sonia Vizoso, que son dueños de un restaurante en Aragón, restaurante Callizo, han recibido 2.000 euros de ayudas, 2.000 euros en total por el cierre de este local. Resulta que este dueño tiene otro local en Francia por el que recibe 10.000 euros. Bueno, apenas hay 60 kilómetros de distancia entre una población y otra. ¿Se explica de alguna manera en clave económica esta diferencia, Santiago? ¿O es nuestra pobreza? Bueno, evidentemente sí, o sea, el primer punto a tener en cuenta es que España es un país más pobre que Francia. O sea, Francia tampoco es un país para tirar cohetes, pero evidentemente España es más pobre que Francia. Bien, esto como titular. En segundo lugar,
A Francia los mercados le dan un margen de endeudamiento superior al que le dan a España. En consecuencia, Francia puede tirar de chequera más de lo que puede tirar España. En tercer lugar, cuando llegó el virus, que esto ya lo hemos dicho varias veces, cuando llegó el virus, España ya estaba mal. Y en cualquier caso, estaba peor que Francia. Francia tampoco estaba bien, pero España estaba peor. Claro, si todo esto lo juntas en una coctelera y lo agitas, ¿qué es lo que sale? Bueno, pues sale lo que sale. Yo esto lo he comentado con más de una persona. Dice que el gobierno lo está haciendo mal. Bueno, no sé. Pero a mí yo estoy seguro que al presidente del gobierno le encantaría que a este señor y a todos los que tienen un restaurante poderles dar no 2.000 euros, sino 20.000. Porque iría el ministro de turno a hacerse la foto. Entonces, si no lo hace, es que no puede, con lo cual, y también lo hemos comentado esto nos tiene que hacer reflexionar. O sea, ¿dónde estamos y hasta dónde podemos llegar? Con el agravante de que esto nos va a determinar la posición que estaremos cuando el virus se vaya, porque, a ver, tardará más o menos, pero es un hecho que el virus se va a ir. Entonces, los países que han podido hacer más cosas están en una situación pues mejor, o al menos menos mala, que otros que no han podido hacerlo. En la posibilidad de hacer cosas y en lo de mirar hacia el futuro, un sector fundamental en la economía española que es el turismo, que empieza poquito a poco a ver un poquito de esperanza con los viajes desde Alemania, Baleares, alguna cosita así muy concreta. Oye, de aquel debate del cambio de modelo, ¿tú has escuchado algo más, Santiago? Pregunto, ¿eh? Bueno, aquí está. O sea, es decir, yo recuerdo pero perfectamente, y las hemerotecas están para eso. O los podcasts, que ahora están de moda, los podcasts, ¿no? Aquí sobre todo, sí. Sí, es decir, yo recuerdo que cuando empezó el primer confinamiento, o sea, el de marzo, fueron litros de tinta los que se usaron para decir que España tenía que revisar su estructura de PIB, su modelo productivo, retomar aquel debate que había quedado oculto en la época del España va bien, bueno, todo eso a la que se ha visto o se ha empezado a abrir la mano para el tema del turismo, ha desaparecido este debate. A mí esto es una cosa que, la verdad, esto que decías, que el tema económico que afecta también al estado anímico, claro. A mí me da la sensación, y esto la verdad es una cosa para plantear, que es como si España hubiera entrado en un modo automático. Es decir, la economía española como si hubiera entrado en un tema automático. Es decir, el virus nos ha puesto encima de la mesa dónde estamos. O sea, España es un país que prácticamente 1 euro de cada 3 que genera de PIB lo genera la suma de turismo, más hostelería, más restauración, más ocio y más transporte. Y esto da la sensación como si no hubiera forma humana de cambiarlo. Entonces, claro, esto te está determinando muchísimas cosas. Bueno, muchas. Pues miremos al futuro. Santiago quiere comentar una cosa hoy. Le miro a John porque luego pone cara siempre. ¿Tú sabes que una profesión de futuro que posiblemente se consolide es la de jardinero digital? ¿A qué no habías oído nunca eso? No. Pues que Santiago lo cuente. Venga, cuéntale a John. Cuéntale que igual está interesado. Cuéntaselo. A ver, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero ¿os acordáis de una actividad? Porque no era un juego, era más bien una actividad, un metauniverso en el cual la gente iba a hacer cosas allí. Second Life. Second Life, sí. Bueno. Yo tuve un avatar en Second Life. Otra burbuja que pinchó, ¿no? No funcionó, ¿no? Sí. Bueno, a ver, funcionó durante la época que tenía que funcionar. Es decir, Second Life se murió cuando llegó la crisis. Claro. Pura y simplemente. Yo simplemente recuerdo que el Banco de Santander tenía una oficina en Second Life. Sí. Con lo cual allí tenía que estar todo el mundo en Second Life, ¿no? Sí, realmente fue igual el avatar de Francino tenía una cuenta ahí en el Banco de Santander. Ten cuidado.
Bueno, ahora Minecraft no es lo mismo, porque no es lo mismo que Second Life, pero sin embargo, las construcciones, ¿os acordáis aquel estilo en el cual la gente podía hacer cosas en Second Life? Bueno, pues aquí se repite, en Minecraft se repite. Bueno, pues hay una profesión que está teniendo éxito, que es la de jardinero digital, o sea, es decir, hacer creaciones, construcciones, diseños de jardinería únicamente para estar en el mundo virtual. ¿Y cuánto se puede ganar con esto? Esto bueno, yo esto lo saqué del país, supongo que se habrá publicado en más sitios. Se está pagando 60 euros la hora. Bueno, pues le voy a decir a mi hijo. Ya, sí. Sí, claro, que empiece ya a currar. Claro, para echar el rato en Minecraft durante 15-20 minutos, ¿no? Pues que cobre algo, ¿no? Mientras deshoja la margarita, que se dedique a esto, ¿no? Claro, ahora le entiendo lo de jardinero digital. Oye, Santiago, se nos quedó pendiente. Yo es que creo que la semana pasada no pudimos hablar. Es que ese titular me impactó tanto que lo tengo por ahí apuntado. Lo del McLaren con carrocería hecha en 3D de titanio. Que esto ya parece ciencia ficción directamente. Dejaste el titular y no lo pudimos ampliar. Por favor, dinos algo. Sí. Esto vale la pena hablarlo porque es que esto es impresionante. Es decir, bueno, el McLaren, bueno, tiene unos cuantos modelos. Hablo del McLaren no de Fórmula 1, el McLaren de calle. Sí. Ese que solo cuesta $284.000. Bueno. Bien, pues hay una empresa estadounidense que lo que ha hecho ha sido coger este coche, subirlo hasta 1000 caballos. De serie tiene 700 y pico, lo ha subido hasta 1000 caballos, y lo que ha hecho ha sido ponerle una serie de aditamentos aerodinámicos, atención ahora, impresos en titanio. Es decir, no fresados o torneados, no, directamente impresos en titanio. Y bueno, eso es muy complicado, ¿no? Tecnología que hasta hace 4 días era puramente militar, de uso exclusivamente militar. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Que si esto ha llegado a la calle, entre comillas, quiere decir que evidentemente la tecnología militar ha evolucionado y está a otro nivel, ¿no? Bien, este McLaren, bueno, que le llaman el coche de Batman, porque realmente se parece, cuesta la friolera de $350.000. Entonces, bueno, quiere decir que se van a hacer una serie de una serie limitada para una serie de gente, ¿no? Será por el titanio, ¿no? Que cuesta más, bueno, ¿no? Porque si es una impresora 3D te estás ahorrando toda la cadena de montaje y un montón de operarios y tal. Será por el material, entiendo. ¿O qué? No, bueno, sí, evidentemente también, pero sobre todo es por la exclusividad. Vale. Me comentaba una persona que es un experto en el mundo del automóvil que estos carroceros y transformadores como Kenisen, etcétera, etcétera, que hacen series limitadas, cogen, por ejemplo, igual, no sé, un Maserati o un Ferrari y lo transforman en un monstruo. Bueno, pues hay personas, y hacen 4 unidades o 5 solo, hay quienes compran las 4 o 5 unidades de la serie, para que nadie tenga un coche como él. En fin, me ahorraré comentarios al respecto. Santiago Niño Becerra, lo dejamos aquí, amigo. Muy bien, venga, de acuerdo. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Carlos. Bueno, dejamos aquí los números, pero no las letras. Porque hoy la polémica tiene una cierta relación con la economía, no solo con la economía, sino con palabras inventadas que utilizamos no sé exactamente para qué. La polémica de Isaías Lafuente. Bueno, en nuestro país no tenemos gran fortuna para crear empleo, pero sí una gran capacidad para absorber neologismos que maquillan el trabajo precario que creamos y sus consecuencias. Hoy nuestra compañera de La Ventana, Nerea Arostegui, se quejaba de ello en Twitter. Llamamos job hopping a cambiar de trabajo cada poco tiempo, mini jobs a trabajos mal pagados, micro worker a la acumulación de pequeñas tareas por un mismo trabajador, y quienes viven todas estas realidades practican después el co-living, el nesting o se hacen freelance o sinkis, tantas veces presentadas como tendencias muy cool, pero que traducidas al castellano, al román paladino, se refieren a compartir vivienda, a no salir de casa los fines de semana, a alimentarse de la basura o a no plantearse tener hijos, pero no por vocación asceta, sino sencillamente porque lo que cobran no les da para vivir con dignidad. El eufemismo es tan antiguo como el ser humano, pero a estas alturas de la historia deberíamos recordar a los fabricantes de precariedad y a los prestidigitadores de la lengua que ya conocemos todos los trucos.
amigos y recordarles lo evidente, que ningún eufemismo, por brillante que sea, es capaz de ocultar la mierda que pretende renombrar. People say it doesn't exist. No one would like to admit that there is a city underground. People live every day off the waste and decay, off the discards of their fellow man. Here in Sub City, life is hard. We can't receive any government relief. Won't you please give the president my honest regards for disregarding me. A ver, compañeros, ¿os gustan mucho poco los aniversarios? A mí, mi cumpleaños, muchísimo. Aquí la respuesta sería Claro. depende. Sí, Bueno, depende. no, el depende tiene más sentido que nunca. La próxima semana van a cumplirse 27 años de la liberación de María Àngels Feliu, la farmacéutica de Olot. ¿Os acordáis, verdad? Sí. El suyo fue y sigue siendo el secuestro sin motivación terrorista más largo de la historia de España. Feliu tenía entonces 34 años, madre de 3 hijos de corta edad. Estuvo 492 días encerrada en un sótano, en un hueco del tamaño de un armario, lleno de bichos, sin poder ducharse, haciendo sus necesidades en un cubo, a oscuras, y siempre con el altavoz de una radio encendida para que sus secuestradores no la apagaban, para que no pudiera identificar el lugar donde se encontraba. El móvil, luego se supo, fue estrictamente económico. Entre los cabecillas del secuestro, 2 policías municipales de Olot, localidad de la provincia de Girona, un guarda forestal y también un camarero. Uno de ellos acabó liberándola por su cuenta, cerca de una gasolinera, sin llegar a cobrar el rescate. Era el 26 de marzo de 1994. Estoy tranquila, lo he pasado lo más mal, quizá la soledad y el no saber de mis hijos y no verlos. Supongo, y luego mi madre cuando estuvo mal, yo físicamente me encuentro bien, pero no sé cómo me voy a plantear, supongo que bien, porque la vida sigue. La vida sigue y sigue efectivamente, pero aquel secuestro hizo correr ríos de tinta, suscitó todo tipo de especulaciones, victimizó doblemente a una mujer a la que se llegó a dar por muerta y cuya credibilidad se llegó a cuestionar sin ningún fundamento tras haber pasado un auténtico calvario. 2 personas inocentes fueron detenidas y encarceladas durante una investigación plagada de errores y en la que una mezcla de puro azar y no pocos despropósitos jugó un papel importantísimo. Han transcurrido casi 30 años y un libro pone ahora negro sobre blanco lo que pasó realmente desde la perspectiva de la víctima. Ese libro se titula La farmacéutica y su autor es el periodista Carles Porta, que nos acompaña hoy en La Ventana. Carles Tocayo, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar contigo, con vosotros, muy agradecido. ¿Cuánto tiempo de un caso que seguro que muchísima gente ahora al decir, sí, la farmacéutica, pero lo tenemos con, en fin, absolutamente desenfocado, con muchas cosas, la memoria es muy frágil, olvidadas o aparcadas, pero a mí, de todo lo que he comentado antes de saludarte, lo de la doble victimización de María Àngels Feliu, me parece de las cosas más graves que han ocurrido en este país, de verdad. Sí, fue muy duro. Y la verdad es que esa es una de las cuestiones que me motivó a escribir este libro, ¿no? Que hablas con la gente, a todo el mundo le suena, pero nadie sabe exactamente qué pasó, nadie lo recuerda exactamente. Además, tenemos una manera de ser, la bestia humana, que nos quedamos siempre con lo negativo. Y esta señora, además de estar 492 días secuestrada en un cajón prácticamente, cuando salió demasiado digna y la gente no se creyó que había estado secuestrada y volvió a sufrir la estigmatización de que la gente no se creyó su secuestro y se le acusó de autosecuestro, de haber cobrado ella el dinero porque no se hablaba con su padre, una cantidad de barbaridades enormes. Y a mí me pareció que tocaba escribir esa historia de una vez, porque nunca se ha escrito entera, que es sorprendente, porque es una historia conocidísima que nunca se ha escrito entera, sobre todo desde el punto de vista de la víctima. Bueno, además es que ese secuestro, ese caso coincidió con una época absolutamente puntera en el surgimiento de la, ¿cómo le llamamos? Televisión basura o programas de sensacionalismo. Yo creo que fue el momento en que las televisiones se dieron cuenta que la muerte vendía,
que el drama ajeno era un gran material para construir audiencias. Y ahí, con las niñas de Alcácer, la farmacéutica, todo ese tipo de géneros, pues se construyó unos programas de televisión que tuvieron grandísimas audiencias. Luego todo el mundo se avergonzó. Y hoy en día siguen existiendo, lo que pasa es que está más atomizado, ¿no? Pero en esa época, 93, 94, fue cuando tuvo la explosión. Y María Ángeles Feliu fue víctima de ese tipo de programas, porque, por ejemplo, en el 97 hubo un programa que se ensañó con ella y alimentó las mentiras sobre ella de una manera bárbara, inhumana. Imagínate cómo tenía que ser lo que hacían, que un juzgado condenó a ese programa y les obligó a pagar una indemnización de $500,000 de euros. Mira si fue víctima que los secuestradores obligaron a María Ángeles Feliu a grabar un mensaje que enviaron a la familia y se reprodujo después en el juicio. Ayúdame, por favor, papá. Por favor, esto va en serio. Pagad y pronto estaré en casa. Si no, esto va a durar mucho. Y no se llega a pedir ningún rescate en concreto. Es que hay que ir por capítulos en este caso, porque hay un montón de chapuzas por todas partes. La primera chapuza es que se dijo que esta voz no era la de María Ángeles Feliu. Eso es. Solo su madre dijo, creo que sí, que es mi hija. Pero el resto, y la Guardia Civil y unos técnicos que compararon la voz indubitada con la voz esta de la grabación, dijeron que no era María Ángeles Feliu. Y por eso no se le dio credibilidad. Y luego se añadió esto que tú decías, como no pedían rescate, pues no se dio por bueno el mensaje. Claro, aquí hay que entrar en que esto fue Fargo. O sea, todo lo que pudo salir mal salió. Que lo has dicho alguna vez. Pero es que, el Fargo la catalana, fue muy bestia, porque todo fue un desastre. Y en este caso los secuestradores fueron un auténtico desastre. Este mensaje lo grabó Ullastre y lo grabó en Olot, en el extremo norte de Cataluña, y vino a Madrid a ponerlo en una cinta, lo editó, lo puso en una cinta aquí, en una plaza de Madrid, selló el sobre con su saliva y envió el sobre por correo a Olot, que lo recibió una amiga, lo escucharon y llegaron a la conclusión de que no era María Ángeles Feliu. Y ¡hala! Seguimos. ¿Cuántas veces te rondó por la cabeza de que si no hubiera habido uno de los secuestradores que se apiadó de la farmacéutica y la liberó, lo que podía haber ocurrido? No sé, esta señora resistió impresionantemente. Yo creo que el hecho de ser mujer la ayudó mucho y además el hecho de estar pensando cada día en sus hijos la mantuvo viva. Y ella se mantuvo viva por ella misma esos 492 días. El secuestrador al que tú te refieres, que es Iñaki, Sebastián Gómez, le daba un bocadillo cada 2 días y a veces más espaciado. Y este tío la dejó libre por cansancio, después de 492 días, que es muy bestia, dices. ¿Y por qué esperó tanto? Yo creo que por una parte porque pensó, yo creo que quería cobrar, por otra porque tenía miedo de los otros secuestradores y por otra, por imbecilidad. Yo creo que estos tíos eran malos por imbéciles. Su absurdidad, su increíble estupidez les llevó a tener a esa señora allí dentro y ella fue resistiendo. A ella le consultaban, ¿no? ¿Cuánto podemos pedir de rescate? Sí, se lo preguntaban a ella y ella decía, ¿pero qué me estáis diciendo? 1.000 millones. ¿Y cómo? Decía, sí. Una dijeron barbaridad. 1.000 millones. Una barbaridad detrás de otra. Llegaron a pedir 500 millones de pesetas, que el abogado que hacía de portavoz dijo, bueno, a ver, piensen ustedes en esa época 500 millones de pesetas a lo que llegan a pesar, necesitamos un camión para pagarles esto. Es increíble, la estupidez fue tan generalizada. Esta es la historia de la resistencia de una mujer ante la imbecilidad y la negligencia colectiva masculina. Hubo un momento, incluso hubo una versión oficial que sugirió una desaparición voluntaria. Sí, señor. Es que eso lo dijo quien lo dijo. Lo dijo Pere Navarro, sí. Que hoy es director general de tráfico. Yo creo que lo hizo con toda la estupidez también que podía pasear en ese momento. No creo que fuese ninguna intención, pero la verdad es que ese señor llegó a decir eso y eso alimentó el bulo del autosecuestro, porque claro, que lo diga el entonces gobernador civil de Girona alimentó eso.
Y eso, claro, es que lo dijo desde el surrealismo, porque él la Guardia Civil y el gobernador civil no tenían ni puta idea de dónde mirar, no sabían por dónde ir. Esa es una de las cuestiones, el sarcasmo que he intentado reflejar más en el libro. Es decir, la gente yo creo que se va a reír por estas situaciones, por estas animaladas permanentes que le tocó vivir a esa señora, pero se va a reír con un nudo en el estómago, porque esa señora estuvo secuestrada, lo pasó mal, hoy sigue en tratamiento psiquiátrico porque tiene un estrés postraumático increíble, está haciendo vida normal, evidentemente, y es una mujer súper resistente y muy valiente, pero claro, es que, vamos a ver, nos quejamos de lo que hemos estado en confinamiento, en pandemia, con televisión, con luz, con lo que sea en casa, pero pasen ustedes un día, solo un día, encerrados en un armario, sin luz y sin nada, y ahí súmenle 492 días. Es una barbaridad. Bueno, Carles, a mí me encanta volver a ver a Carles después de unos 25 años, ¿no? Yo creo que nos vimos allá por el 99 en Pristina, en Kosovo, y creo que no nos habíamos vuelto a encontrar. ¿En la guerra? En la guerra, sí. Bueno, yo recomiendo a los oyentes este libro de la farmacéutica porque, como él ha dicho, esto es un auténtico fargo a la catalana. Y en aquella época se vivieron varios fargos. Hubo un fargo a la toledana porque Anabel Segura fue algo muy parecido. Fue muy parecido, sí, señor. Una auténtica chapuza de aleatoriamente secuestramos a alguien que va corriendo con chándal, tendrá dinero y luego no sabemos cómo resolver, ¿no? Pero por fin un relato desde el periodismo, desde la sensatez y desde la seriedad. Yo animo a leer este libro para que se vea estos lodos que tenemos ahora en televisión y de qué barros venían, ¿no? De alguna manera. Voy a hacer una confesión. Yo estaba en uno de esos programas Infamia. Yo fui uno de los redactores jovencitos que se mandaba a Olot a investigar el tema de la farmacéutica. Yo estuve en Barcelona con 3 encarcelados, supuestos secuestradores que realmente no lo eran inocentes, pero que se aprovecharon de las televisiones, ¿no? Yo, desde mi entonces juventud de periodista, ya veía que aquello no funcionaba. Es decir, que yo venía con relatos de Xavier Bassa, de Joan Casals, que fueron detenidos como autores materiales de aquello, y en esos programas Infamia, La máquina de la verdad, en los que yo empezaba ahí a hacer cosas, o Misterios sin resolver, los guionistas lo cambiaban todo. Había un elemento, un tal Paco Evangelista, que iba diciendo mentiras por todos los lados, cobrando dinero, ¿no? Y de aquel tipo de programas que, como dice Carles, las televisiones vieron que vendía y que enganchaba, empezaron a generar mentiras, empezaron a manipular la verdad, y todavía queda aquello, porque ahora todavía mucha gente sigue pensando que aquello fue un secuestro autoinducido, que ella cobró. Todas esas mentiras que se cuentan en el libro forman parte del relato mediático que se hicieron desde las grandes televisiones y de esos programas llamados basura, programas Infamia, ¿no? Sí, no. Y es lo que decía Carles Francino hace un momento, ¿no? Es decir, esta señora vivió un doble cautiverio. Sí. El primer cautiverio fue el físico, el real, y el segundo cautiverio fue que esta mujer salió demasiado digna del zulo. Nadie se creyó que había estado secuestrada porque quiso mostrarse ante el público bien vestida, incluso bien peinada, que se había cortado ella el pelo, y lo que se comentó fue que eso no era posible, que no podía haber sido secuestrada. Y ahí estos programas multiplicaron y alimentaron ese doble sufrimiento. Yo hablé con ella antes de hacer todo esto, y ella me dijo, mira, yo no te lo puedo prohibir, no te lo voy a prohibir, pero no me gusta, no voy a ayudarte, solo te pido una cosa, no me hagas más daño. Claro. Y eso es lo que he intentado, dignificar esa situación, ese momento, esa historia. Me consta que le ha llegado bien. Y bueno, ella sufre por el hecho de que exista esto, ¿no? Pero... Ella sufre, pero dejó hace tiempo ya un mensaje muy importante. A pesar de lo que ocurrió, no tiene ni odio ni ganas de venganza. Que me ha cambiado, que tengo la vida marcada para siempre, que siempre te queda un miedo, y que cosas que antes valoraba pero no tenía tiempo de apreciarlas, ahora las haré. Como el estar más con mis hijos, estar más por ellos, y quizá el trabajo quedará un poco detrás, y primero la familia. Porque en mi conciencia no cabe la venganza ni el odio, porque si empiezo a odiar ahora esto, no me vengaría. Carlos Porta, la farmacéutica, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti. Y mucha suerte. Gracias, maestro. Hasta pronto.
suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.